¿Qué es la muerte? Tarde o temprano llega a todos. ¿En qué estado se encuentran todos los que mueren? Estas preguntas indudablemente son de vital importancia para nuestros radio oyentes, ¿no es cierto? Sí, Ernesto. El apóstol Pablo dijo, los gajes del pecado son la muerte. El pasaje se encuentra en el capítulo 6 de la epístola a los Romanos, versículo 23. ¿Es esa suficiente respuesta, Ernesto? Por supuesto que no. Ese texto solamente indica la causa de la muerte, pero no nos dice lo que es en realidad la muerte. Y Francisco, es el punto por averiguar. ¿Nos dice la Biblia qué es la muerte? Por supuesto que sí, Ernesto. Insinúo que empecemos al mismo comienzo, en donde se registra cómo se cometió el primer pecado y en donde primero se menciona la pena por el pecado. Eso debe ser en el libro del Génesis. Y los primeros pecadores son Adán y Eva, ¿verdad? Correcto. Refiriéndose al fruto prohibido, Dios dijo a Adán muy claramente, el día que comieres de él, de seguro morirás. La serpiente, por supuesto, fue el instrumento que Satanás usó para decir a nuestra madre Eva, de seguro que no moriréis. Estas palabras equivalen a decir que Jehová había mentido cuando les dijo que la muerte sería el resultado de la transgresión. Pero, Francisco, nada se dijo a nuestros primeros padres en cuanto a lo que sería la muerte. Nada, excepto cuando fue pronunciada la pena después de que ellos pecaron. Jehová claramente les dijo, polvo eres y al polvo tornarás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Supongamos que nuestros primeros padres no hubieran pecado. ¿Cuál hubiera sido su recompensa? No se registra ninguna promesa directa, pero se implica la continuación de la vida, por cuanto Dios les había ordenado que crecieran y se multiplicaran hasta llenar la tierra y subyugarla. Puesto que la pena por la desobediencia fue la muerte, es obvio que la recompensa por obedecer sería vida, sin envejecer, enfermar ni morir. ¿Da usted a entender, Francisco, que nada se dijo a Adán ni a Eva con respecto a la posibilidad de una recompensa celestial? Absolutamente nada, Ernesto. La única razón por la cual ellos murieron fue porque pecaron, y no parece apropiado que se les diera una recompensa por ser pecadores. Bueno, eso es un buen argumento, Francisco. Debo admitir que Adán y Eva murieron como resultado de su pecado. Pero, Francisco, usted todavía no me ha contestado si la muerte en realidad es muerte. Por supuesto, Ernesto, que la muerte es muerte o la cesación de la vida. La Biblia muy claramente presenta el punto. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ya. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la muerte se compara con un sueño y bien sabemos que los que duermen están inconscientes. Pero, Francisco, ¿acaso uno de los que escribieron el Antiguo Testamento no hizo mención de que el espíritu del hombre sube a lo alto y que el espíritu de la bestia desciende a la tierra cuando uno u otro muere? Cierto es que eso se registra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 al 21. Pero aparece en forma de pregunta. Después de afirmar que tanto el hombre como la bestia mueren, de la misma manera añade, un mismo suceso les acontece. Como mueren estos, así mueren aquellos, y un mismo aliento tienen todos ellos. Y prosigue diciendo, ¿quién conoce que el espíritu de los hombres sube a lo alto y el espíritu de las bestias desciende hacia abajo a la tierra? La palabra espíritu que se emplea en este pasaje es la misma palabra hebrea que se traduce aliento en el versículo 13. En otras palabras, Salomón solamente pide que alguien pruebe que el hombre tiene un espíritu que sube cuando él muere. Esa es precisamente la idea. De manera que aún en esos tempranos días había diferencia de opinión en cuanto al asunto. Así parece. La esperanza de vida del hombre después de la muerte, conforme a la Biblia, se funda en la promesa de Dios de restaurar a la vida a los muertos. Job preguntó, ¿cuando muere el hombre, podrá acaso volver a vivir? Él no preguntó si cuando un hombre moría,
en realidad estaba muerto. La esperanza de vida eterna que se ofrece en la Biblia es condicional, no inherente. Está sujeta a la condición de aceptar a Cristo y obedecer las leyes divinas. Ernesto, otro texto que prueba que la muerte en realidad es muerte, se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, y dice: todo cuanto hallare que hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque no hay obra, ni empresa, ni ciencia, ni sabiduría en el sepulcro a donde vas. Bueno, ciertamente que no hay manera de torcer el significado de ese texto. Pero volviendo a nuestro tema, ¿opina usted, Francisco, que la Biblia claramente establece el hecho de que la muerte vino al hombre como resultado del pecado? Por supuesto que sí. Eso precisamente fue lo que Pablo dio a entender cuando dijo: el don gratuito de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Pero, si bien recuerdo, el apóstol Pablo también dijo: porque en Adán todos mueren. Es cierto. Y continuando dijo: en Cristo todos serán vivificados. Esta promesa de traer nuevamente a la vida a todos será cumplida cuando los muertos sean nuevamente traídos a la vida en la resurrección. Francisco, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan la resurrección de los que duermen el sueño de la muerte. La palabra resurrección no aparece en el Antiguo Testamento, pero la esperanza de ser restaurados a la vida es presentada claramente. El apóstol Pedro, comentando sobre el particular, emplea la palabra restauración y dice que esta restauración de todas las cosas fue hablada por Dios por boca de sus santos profetas. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. De manera que, Ernesto, la idea o esperanza de una resurrección se describe de varias maneras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es ciertamente de sorprender. No hay duda de que uno tiene que estar durmiendo el sueño de la muerte para ser despertado de ese sueño por medio de la resurrección. Está usted en lo correcto, Ernesto. Y si nuestros radioescuchas leen el folleto Esperanza más allá de la tumba, se darán cuenta de que el infierno no es otra cosa que la condición de muerte y de que la Biblia nos asegura de que todos los muertos serán librados de la prisión de la muerte. Francisco, si mal no recuerdo, usted me ha dicho algo relativo a que Jesús tiene las llaves del infierno y de la muerte. Así lo he dicho. El pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. En ese texto Jesús dice: yo estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro, o del infierno, como se lee en algunas de las traducciones de la Biblia. Ese es un mensaje maravilloso. Jesús usará esas llaves para abrir las puertas del infierno y poner a los cautivos en libertad, resucitándolos de entre los muertos. Bien dicho, Ernesto. Las llaves y las puertas, por supuesto, son simbólicas, pero la idea es bien clara de que los muertos serán restaurados a la vida, que el infierno o sepulcro entregará a los muertos y a causa de ello, aun cuando los gajes del pecado son la muerte, un medio para obtener la vida eterna se ha provisto por conducto de Jesús, y a causa de esto habrá vida más allá de la tumba. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.